Heaven Official Blessing, la bendición del oficial del cielo. Libro 1, lluvia sangrienta llegando a una flor. Capítulo 2, recolectando la tercera ascensión del inmortal a la divinidad, parte 1. Felicitaciones, Su Alteza Real, el príncipe heredero. Al escuchar esas palabras, Xielian levantó la cabeza y sonrió antes de hablar. Gracias, pero ¿puedo preguntar por qué me felicitas exactamente? Lin Wen Chen-Yun se paró con los brazos cruzados mientras decía: felicitaciones por colocarse en primer lugar en la lista de oficiales del cielo más esperados para ser degradados y desterrados al reino de los mortales. Xielian respondió: no importa cómo lo digas, sigue siendo el primer lugar. Pero creo que si me felicitas, debería ser un puesto por el que valga la pena estar feliz. Li Wen declaró: si eres el primero, puedes obtener 100 méritos. Xielian respondió de inmediato: la próxima vez, si hay otra lista como esta, por supuesto, ponme en ella. Li Wen preguntó: ¿sabes quién está en segundo lugar? Xielian pensó por un momento antes de responder: eso es demasiado difícil de adivinar. Después de todo, solo con base en la fuerza, solo yo debería ser capaz de tomar los 3 primeros lugares. Li Wen respondió: eso es más o menos correcto. No hay un segundo lugar. En el momento en que comenzaste, otros solo podían ver tu polvo sin esperanzas de ponerse al día. Xielian dijo: no me atrevo a aceptar el honor. ¿Quién fue el ganador del primer lugar de los años anteriores? Li Wen declaró: no había uno porque esta lista se creó este año, más exactamente, se creó... Xielian se quedó en blanco por un momento antes de preguntar: según lo que dijiste, esta lista no fue creada específicamente para mí, ¿verdad? Li Wen respondió: se puede pensar que afortunadamente ganó, simplemente porque casualmente llegó a tiempo para ello. Xielian dijo con una cara llena de sonrisas: muy bien, si lo pienso así, sería un poco más feliz. Li Wen continuó diciendo: ¿sabes por qué tomarías el primer lugar? Xielian respondió: todos lo esperan. Li Wen explicó: déjame decirte la razón, por favor, mira ese reloj. Levantó el dedo para señalar y Xielian se dio la vuelta para mirar en esa dirección. Lo que se podía ver allí era extremadamente hermoso. Mirando a lo lejos, se podía ver un palacio hecho de jade blanco, pabellones y kioscos, nubes inmortales que se enroscaban con corrientes y pájaros voladores. Xielian miró durante mucho tiempo antes de preguntar: quizás apuntaste en la dirección equivocada. ¿Dónde está el reloj? Li Wen respondió: no señalé en la dirección equivocada. Está allí. ¿Lo has visto ya? Xielian miró cuidadosamente de nuevo antes de decir sinceramente: no lo veo. Li Wen respondió: es correcto que no lo veas. Originalmente había un reloj allí, pero se sacudió cuando ascendiste. Ese reloj era incluso más antiguo que tú. Sin embargo, tenía un carácter vivo y vivaz. Cada vez que alguien ascendía, sonaba un par de veces para animarlos, pero el día que ascendiste sonó como si se hubiera vuelto loco, incapaz de detenerse. Solo cuando cayó de la torre del reloj, se calmó. Sin embargo, cuando se cayó, se estrelló contra un oficial celestial que pasaba. Xielian preguntó: ¿esto, entonces, está bien ahora? No, todavía está siendo reparado. Me refiero al funcionario celestial que fue golpeado. Li Wen respondió: el que fue golpeado fue un dios marcial. Dio la vuelta a su mano en el acto y dividió el reloj en 2 mitades. Pero ahora, por favor, mire hacia allí en el salón dorado del palacio. ¿Lo ves? Señaló de nuevo y la mirada de Xielian siguió su dedo una vez más. Vio una vasta área cubierta de niebla y nubes antes de ver la parte superior de un resplandeciente techo de palacio hecho de vidrio dorado. Xielian dijo: ah, lo veo esta vez. Li Wen respondió: si ves algo, eso significa que hay algo mal. Originalmente no había habido nada allí. Cuando ascendiste, los palacios dorados de muchos oficiales celestiales se sacudieron hasta el punto de que sus pilares dorados se cayeron y sus techos vidriados se hicieron añicos. Algunos palacios no pudieron repararse en un corto periodo de tiempo. Sin mejores opciones, muchas personas improvisaron y construyeron lugares nuevos y temporales. ¿Yo soy el culpable? Eres responsable de ello. Xielian pidió confirmar. ¿Acaso ofendí a muchos oficiales celestiales en el momento en que subí? Li Wen respondió: si puedes redimirte, entonces quizás no lo harás. ¿Qué puedo hacer para redimirme? Eso es fácil de responder. 8.880.000 méritos. Xielian sonrió de nuevo. Li Wen dijo: por supuesto, sé que incluso una 10ª parte de eso es algo que no puedes sacar.
Xielian respondió de manera franca y genuina. Como digo esto, aunque realmente lamento los inconvenientes, incluso si solicito una décima parte de eso, todavía no podré eliminarlo. La convicción de los creyentes en el mundo secular podría convertirse en el poder espiritual de un funcionario celestial. Cada varilla de incienso que quemaban como ofrendas se llamaba méritos. Con su sonrisa desapareciendo, Xielian preguntó seriamente: ¿estarías dispuesto a derribarme de aquí con una patada y luego darme 8.880.000 méritos? Lin Wen declaró: soy un dios de la literatura. Si quieres que alguien te eche, deberías encontrar a un dios marcial. Cuando más te pateen, más méritos recibirás. Xielian lanzó un profundo suspiro. Permíteme pensar qué hacer. Lin Wen le dedicó unas palmaditas en el hombro y dijo: no pierdas la cabeza. Cuando te encuentres con una montaña, siempre habrá un camino para atravesarla. Xielian respondió: en mi caso, cuando el bote llegue a la cabeza del muelle, se hundirá naturalmente. Si era hace 800 años, durante el tiempo más próspero de Xianle, 8.880.000 méritos no hubiera sido un gran problema. Su Alteza Real, el Príncipe Heredero, agitaría su mano y se los daba, sin siquiera parpadear ante tal pérdida. Pero el presente ahora era diferente de los viejos tiempos. En el mundo secular, todos sus templos ya se habían quemado hace mucho tiempo, y no quedaba ninguno. No tenía creyentes, ni incienso, ni adoración. No hacía falta decir más. Simplemente no tenía nada, ni una sola cosa. Una persona se puso en cuclillas al borde de la calle principal de la ciudad inmortal mientras tenía dolor de cabeza durante bastante tiempo, antes de que repentinamente recordara algo. Ya había pasado casi 3 días desde que había ascendido, pero Xielian no había entrado en la matriz de comunicación espiritual. En ese momento también se había olvidado de pedirle a Lin Wen la contraseña. Los oficiales celestiales que habían ascendido se unían para crear un conjunto de comunicación espiritual. Les era posible usar su sentido divino e inmediatamente comunicarse entre ellos dentro de la matriz, y después de ascender, era imperativo que los nuevos dioses entraran. Sin embargo, uno debía conocer la contraseña para poder localizar la matriz particular. Ya habían pasado 800 años desde que Xielian había entrado por última vez a la matriz de comunicación espiritual, por lo que ciertamente no recordaba la contraseña. Entonces, liberó su sentido divino para mirar a su alrededor antes de encontrar una matriz que pareciera parecerse a ella, pero cuando entró casualmente fue golpeado de inmediato en todas las direcciones por voces violentas y excitadas tan poderosas que se volvió un poco inestable. Haz tus apuestas, sin devoluciones. Ven a apostar cuánto tiempo nuestra Alteza Real, el Príncipe Heredero, puede preservar antes de que tenga que descender una vez más. Apuesto 1 año. 1 año es demasiado. La última vez solo duró un lapso de tiempo de una varita de incienso. Quizás esta vez persistirá durante 3 días. Apostaré durante 3 días. 3 días. No, tonto. Ya casi han pasado 3 días. ¿Vas a estar bien? Xielian dejó en silencio la matriz. Lugar equivocado. Definitivamente no podría ser este. Las deidades en el cielo eran todas las grandes autoridades celestiales que supervisaban su propia región, y cada una de ellas era un nombre familiar entre un gran número de personas. Como todos eran oficiales celestiales que se habían cultivado seriamente para ascender, eran dignos y, por lo general, bastante reservados. La mayoría de las veces, su discurso y comportamiento tenían un aire de arrogancia. Solo sería él por quien habían estado demasiado emocionados la primera vez que ascendió. Fue y agarró a todos los oficiales celestiales en la matriz de comunicación espiritual para saludarlos. Xielian había sido incomparablemente serio mientras se presentaba, y su introducción completamente detallada no tenía paralelo. Después de retirarse de la matriz anterior, comenzó a buscar al azar una vez más. Finalmente, casualmente ingresó a otra matriz nuevamente. Después de entrar en este momento, Xielian se relajó un poco mientras pensaba mentalmente. Aquí está tan tranquilo, este es probablemente el indicado. En ese momento, escuchó una voz que decía: ¿Su Alteza Real, el Príncipe Heredero, ha regresado otra vez? Al principio, este sonido era extremadamente cómodo de escuchar. La voz era suave y el tono suave. Sin embargo, si uno lo escuchaba atentamente, se daría cuenta de que la voz sonaba extremadamente fría y el tono del hablante también parecía muy indiferente. Por lo tanto, hacía que esa gentileza pareciera albergar algunas malas intenciones. Originalmente, Xielian había querido ingresar a la matriz de una manera moderada y de buen comportamiento. Al acecho en silencio sería suficiente. Sin embargo, dado que alguien ya lo estaba buscando para conversar, no podía pretender estar mudo y sordo. También estaba extremadamente feliz
de que un funcionario celestial en el cielo aún estuviera dispuesto a tomar la iniciativa de hablar con él. Una peste que personificaba a Dios. Por lo tanto, rápidamente respondió: «Así es. Ah, hola a todos», regresé de nuevo. ¿Cómo iba a saber esto después de esa única pregunta y respuesta? Todos los oficiales celestiales en la matriz de comunicación espiritual, en ese momento todos levantaron sus oídos. Ese oficial celestial continuó hablando de manera pausada. Esta vez, la ascensión de Su Alteza Real, el príncipe heredero, causó una gran conmoción. Ah, dentro del cielo, incluso se podría decir que los monarcas caminaban por todas partes, mientras que los herederos eran tan comunes como el agua que fluye en los ríos. Si uno desea convertirse en un dios inmortal, primero debe convertirse en un individuo sobresaliente. En el reino de los mortales, las personas lograron muchos objetivos o las personas que tenían mucho talento, por supuesto, tuvieron una mayor oportunidad de ascender. Como resultado, no era exagerado decir que las princesas, los príncipes y los generales no eran algo raro de ver aquí. ¿Quién no era un niño orgulloso de los cielos? Sin embargo, todos seguían siendo extremadamente educados y corteses entre sí, llamándose unos a otros Su Majestad, o Su Alteza, o Señor General. Dirían lo que pareciera más grato, pero por las palabras anteriores pronunciadas por el funcionario celestial, ese título que usó ya no sonaba como un gesto cortés. Aunque Shelien había sido un príncipe heredero y el otro había saludado así, su tono no tenía ni un poco de respeto. Parecía más bien como si estuviera tratando de usar una aguja para apuñalar a alguien. Hubo muchos otros funcionarios celestiales que habían sido auténticos príncipes de la corona dentro del grupo de comunicación espiritual, y esos pocos saludos simplemente hicieron que se les pusiera la piel de gallina en la espalda, ya que se sentían incómodos de pies a cabeza. Shelien también escuchó las malas intenciones en la voz del otro, pero no quería hacer una escena. Pensando para sí mismo que iba a escapar, respondió con una sonrisa: «Estuvo bien». Sin embargo, el oficial celestial no le dio la oportunidad de escapar. Habló con una voz que no era cálida ni fría. «Ja, Su Alteza Real el príncipe heredero está bien. Mi suerte no fue tan buena». De repente, Shelien escuchó un susurro de Lin Wen. Dijo una sola palabra: «reloj». Shelien entendió al instante. Entonces, este había sido el dios marcial que fue aplastado por ese reloj. Si esa era la situación, entonces para el funcionario celestial estar enojado no era algo sin razón. Shelien siempre había sido extremadamente bueno disculpándose y, por lo tanto, dijo de inmediato: «He oído sobre el incidente con el reloj. Lo siento mucho, perdóname». El otro resopló una vez, haciendo imposible que alguien supiera a qué se refería. Había muchos dioses marciales dentro del cielo y, entre ellos, bastantes nuevos advenedizos que habían ascendido después de que Shelien se fue. Esta fue la razón por la que no pudo determinar qué dios era solo escuchando su voz. Sin embargo, uno no podía disculparse sin siquiera saber el nombre del otro. Por lo tanto, Shelien fue al centro del asunto y preguntó: «Disculpe, ¿puedo preguntar cómo debo dirigirme a usted, distinguido?». En el momento en que dijo estas palabras, la otra parte guardó silencio. No fue solo el otro dios quien guardó silencio. Todo el conjunto de comunicación espiritual pareció congelarse, como si una bocanada de aire estancado abofeteara a todos en la cara. Por lo tanto, Lin Wen le susurró una vez más: «Su Alteza, aunque no creo que no haya reconocido a la otra persona después de hablar con él durante tanto tiempo, pero todavía quiero recordarle, ese es Xuan Shen». Shelien preguntó: «¿Xuan Shen?». Se ahogó en un instante antes de reaccionar finalmente cuando envió un mensaje de vuelta en shock: «¿Este es Mushin?». Xuan Shen Yun era un dios marcial que vigilaba el suroeste. Tenía 7000 templos y en el reino de los mortales su reputación era ilustre. Este Xuan Shen Yun, que tenía el nombre personal Mushin, solía ser diputado general en los salones del palacio del príncipe heredero del país de Xianle hace 800 años. Lin Wen también estaba muy sorprendido. «No podría ser que realmente no lo reconociste». Shelien respondió: «Realmente no lo reconocí. En aquel entonces no me habló de esta manera. Además, ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que lo conocí. Si no fueron 500 años, entonces fue hace 600 años. He olvidado casi por completo cómo era, así que, ¿cómo podría reconocer su voz?». La matriz de comunicación espiritual permaneció en silencio y Mushin no hizo un solo pío. En cuanto a los otros oficiales celestiales, por un lado, fingieron que no estaban escuchando, mientras que por otro lado, esperaban que alguien continuara hablando con ferviente anticipación. Cuando se trataba de estos dos, era relativamente incómodo. Después de tantos años, se habían transmitido muchos rumores,
por lo que todos ya entendían casi todo. En aquellos días en que Xielien había sido el prestigioso príncipe heredero Xianle, se cultivó en el templo Huangji. Este templo Huangji era el templo taoísta imperial del país Xianle. Sus estándares de selección para discípulos eran extremadamente estrictos. Muxin provenía de un entorno pobre y su padre era un pecador que había sido decapitado. Una persona así simplemente no tenía los requisitos para ingresar al templo Huangji como discípulo. Como resultado, no tuvo más remedio que convertirse en alguien que hizo trabajos extraños. En el templo se encargaba principalmente de barrer el piso para Su Alteza el príncipe heredero o de entregarle té y agua, pero Xielien vio que era asiduo y así les pidió a los ministros taoístas que hicieran una excepción y lo recibieran como discípulo. Las palabras de Su Alteza Real, el príncipe heredero, tenían gran peso. Debido a la voluntad del príncipe heredero, solo entonces Muxin pudo ingresar al templo para cultivarse, y después de que Xielien ascendió, lo designó como general y llevó a Muxin con él a la ciudad inmortal. Sin embargo, cuando la nación Xianle fue aniquilada y Xielien fue degradado para descender al reino mortal, Muxin no lo siguió. No solo no siguió a Xielien, sino que Muxin ni siquiera dijo una sola palabra en defensa de él. El príncipe heredero se había ido de todos modos, así que era libre. Encontró un lugar bendito y comenzó a cultivarse minuciosamente como un loco. No muchos años después, resistió las tribulaciones celestiales y ascendió a sí mismo. En aquel entonces, uno estaba en el cielo mientras otro estaba en el suelo. Ahora, todavía había uno en los cielos y uno en el suelo. Era solo que las circunstancias de las dos personas estaban completamente invertidas. En el otro extremo, Lin Wen dijo, está realmente enojado. Xielien respondió, también lo adiviné. Lin Wen respondió, iré a decir algunas otras cosas. Aproveché rápidamente la oportunidad de irse. Xielien dijo, no hay necesidad. Si pretendemos que no pasó nada, entonces todo estaría bien. Lin Wen preguntó, ¿es necesario? Solo mirarlos me hace sentir incómoda. Xielien respondió, todavía estoy bien. Para Xielien, cualquier situación estaba bien mientras no muriera. No tenía mucho, pero definitivamente aún podía perder mucha cara. Ya había hecho muchas cosas que eran muchas veces más incómodas que esto, así que realmente se sintió bien en su corazón. Pero ¿quién hubiera pensado que no debería haber dicho eso tan temprano? Xielien acababa de decir las palabras «todavía está bien», cuando escuchó un rugido de voz. ¿Quién demonios desmanteló mi palacio de oro? ¡Salga! Este rugido hizo que los dioses que escuchaban dentro de la matriz de comunicación espiritual sintieran como si sus cueros cabelludos explotaran. Aunque sus estómagos ya se revolvían, todos contuvieron la respiración mientras escuchaban con gran atención. No hicieron un solo pío mientras esperaban para ver cómo Xielien respondería a las fuertes maldiciones. Pero nadie esperaba eso en lugar de algo emocionante. Escucharían algo aún más emocionante. Xielien ni siquiera había comenzado a hablar antes de que Muxin hablara primero. Muxin se rió 2 veces. Ja, ja. La persona que vino fríamente dijo, «Tú fuiste quien lo derribó». «Muy bien, espéralo». Muxin respondió débilmente, «No dije que fuera yo. No rocíe sangre al azar a las personas». La otra persona preguntó, «Entonces, ¿por qué te estás riendo? ¿Estás mentalmente enfermo?» Muxin respondió, «No es así. Lo que acabas de decir fue divertido. Eso es todo. La persona que destruyó tu palacio dorado está actualmente en la matriz de comunicación espiritual. Puedes ir y preguntarle tú mismo». Con las voces evolucionando a este grado, no importa qué, Xielien se sentía demasiado avergonzado para escapar ahora. Él tosió secamente antes de decir, «Fui yo. Lo siento». En el momento en que habló, la persona que vino más tarde también se quedó en silencio. Al oído, Lin Wen volvió a transmitir un mensaje. «Su Alteza Real, ese es Nanyan». Xielien respondió, «Esta vez lo reconocí. Sin embargo, creo que no me ha reconocido». Lin Wen respondió, «No, es solo que ha pasado la mayor parte de su tiempo en el reino mortal y menos tiempo en la ciudad inmortal. Por lo tanto, simplemente no sabía que había ascendido de nuevo». Nanshan Shenyun fue el dios marcial que supervisó el sudoeste. Era popular y tenía casi 8000 templos, recibiendo el amor y el respeto de la gente común. Además, su nombre personal era Feng Xin. Hace 800 años fue el primer general del salón del palacio del príncipe heredero Xianle. Feng Xin era una persona devota y leal. Era el guardaespaldas imperial de Xielien desde que el otro tenía 14 años. Feng Xin creció con el príncipe heredero, ingresó a los cielos con él, fue degradado con él y fue desterrado con él. Desafortunadamente,
no pudo soportar esos 800 años con Xielien. Al final, se separaron en malos términos y se alejaron para nunca volver a verse.